Sofía, dile hola a tu mamá, dijo Diana sonriendo, y mi hija de 2 años se giró, me miró directamente a los ojos, y respondió en voz alta y clara, tú no eres mi mamá. Mi mamá es Diana. Hubo un silencio en la habitación que duró exactamente 3 segundos, y en esos 3 segundos entendí que algo había estado pasando en mi propia casa durante meses sin que yo tuviera la menor idea. Mi nombre es Claire Morrison, tengo 34 años, y trabajo como directora de diseño en una empresa de tecnología en Portland, Oregón. Cuando mi hija Sofía tenía 7 meses, tuve que volver al trabajo después del permiso de maternidad y contraté a una niñera de tiempo completo. No fue una decisión fácil, como no lo es para ninguna madre que tenga que dejar a su bebé al cuidado de otra persona mientras trabaja 8 horas al día, pero el alquiler no pagaba solo y el trabajo que había construido durante 10 años no esperaba a nadie. Encontré a Diana Calvel a través de una agencia de servicios para el hogar con buena reputación en la ciudad. Tenía 16 años de experiencia, referencias impecables de 4 familias anteriores, certificación en primeros auxilios pediátricos y una manera de hablar sobre los niños que genuinamente me hizo sentir que Sofía estaría en buenas manos. Era ordenada, puntual, respondía a los mensajes de texto en menos de 5 minutos y mandaba fotos cada pocas horas con comentarios detallados sobre las siestas y las comidas. Le pagué bastante por encima del promedio del mercado, le di días libres pagados, bonos en Navidad y días de enfermedad sin necesidad de justificación, porque quería que se quedara y quería que Sofía tuviera estabilidad. El primer año transcurrió sin ninguna señal de alarma, al menos ninguna que yo pudiera ver en ese momento. Sofía creció rápido y con buena salud, empezó a balbucear y luego a decir palabras sueltas, y todo parecía funcionar. Lo que no funcionaba, aunque yo no lo sabía, era lo que pasaba en las horas que yo no veía. Mi vecina y amiga Rose Sandoval, que tiene 41 años y 2 hijos propios, fue quien me dijo por primera vez que algo no le cuadraba, aunque sus palabras fueron tan suaves que yo las dejé pasar sin darle suficiente peso. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos café en mi cocina con Sofía jugando en la alfombra del salón, Rose me dijo que la había visto el jueves pasado desde la ventana cuando Diana sacaba a Sofía al jardín, y que había notado algo raro pero no sabía bien cómo describirlo. Es como si Sofía la mirara a ella antes de hacer cualquier cosa, me dijo, como si le pidiera permiso, no a ti sino a Diana, incluso cuando tú estás ahí. Yo le sonreí y le dije que era normal, que los niños en esa edad se apegaban a quien pasaba más tiempo con ellos, y Rose asintió pero no pareció del todo convencida. Ahora pienso mucho en esa conversación y me pregunto qué habría pasado si le hubiera prestado más atención. El momento que lo cambió todo llegó un viernes por la tarde. Yo había salido del trabajo 1 hora antes de lo habitual porque teníamos una reunión cancelada, y llegué a casa sin avisar, algo que no hacía casi nunca porque siempre le mandaba mensaje a Diana para que pudiera tener todo listo. Entré por la puerta trasera directamente a la cocina, y desde ahí escuché la voz de Diana en el salón haciendo ese tono cálido y suave que usaba con Sofía, el mismo que yo usaba, o al menos el mismo que yo creía que era solo mío. Me asomé desde el pasillo sin que ellas me vieran, y vi a Diana sentada en el suelo con Sofía en su regazo, hojeando un libro de imágenes juntas. Diana señaló una ilustración de una mujer abrazando a una niña y le preguntó a Sofía quién era, y Sofía respondió sin dudar, mamá. Diana sonrió y le dijo, sí, cariño, igual que yo soy tu mamá. Me quedé paralizada en el pasillo durante unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar, y entonces entré al salón. Diana levantó la vista y su expresión cambió apenas un instante, lo suficiente para que yo lo notara, antes de recuperar esa sonrisa habitual. Claire, no te esperaba tan pronto, dijo con naturalidad, y yo respondí con calma que había salido temprano y quería pasar la tarde con Sofía. Diana se levantó, le dijo adiós a la niña con ese tono especial, y mientras recogía sus cosas del perchero de la entrada, Sofía me miró a mí, señaló la puerta que Diana estaba cruzando, y dijo con absoluta claridad, mamá se va. Le pregunté a Sofía quién era mamá, y ella me señaló a Diana, que ya estaba saliendo por la puerta. Luego me miró a mí y dijo mi nombre de pila con esa pronunciación perfecta de niña pequeña que ha practicado una palabra muchas veces. Llamé a Diana esa misma noche y le pedí que viniera al día siguiente porque necesitábamos hablar de algo importante. Ella llegó al mediodía del sábado con una expresión que intentaba parecer tranquila pero que yo ya sabía leer diferente.
Me senté frente a ella en la mesa de la cocina y le pregunté directamente si había estado enseñando a Sofía a llamarla mamá. Diana no lo negó. Dijo que Sofía había empezado a decirlo sola y que ella no había querido corregirla porque eso podría confundirla o disgustarla, que era completamente normal que los niños llamaran así a sus cuidadoras principales y que yo no debía sentirme amenazada por una cosa tan pequeña. Le pregunté entonces por qué Sofía me llamaba por mi nombre de pila en lugar de mamá, y Diana vaciló antes de responder. Dijo que le había parecido que sería menos confuso para la niña tener nombres diferentes para personas diferentes, y que como Sofía ya la llamaba mamá a ella, tenía sentido que yo tuviera otro nombre en la vida de la niña. Me levanté de la silla despacio. Tengo un carácter tranquilo por naturaleza, la gente que me conoce lo sabe, pero en ese momento sentí algo muy frío y muy claro instalarse en el centro de mi pecho mientras le decía a Diana que ella había tomado algo que era mío, algo que no se puede devolver, algo que una madre espera desde el momento en que sabe que está embarazada, y que eso no era un asunto de palabras sino de intención deliberada y sostenida. Diana puso los ojos en blanco. Literalmente me dio vuelta los ojos mientras yo le explicaba lo que había hecho. Me dijo que estaba exagerando, que era solo una palabra, que muchos niños tenían varias figuras maternas y que yo debería estar agradecida de que Sofía tuviera a alguien que la amaba tanto. Le dije que recogiera sus cosas y dejara la llave sobre la encimera, y Diana se quedó mirándome como si esperara que yo cambiara de opinión, pero yo ya había abierto la puerta principal. Mientras recogía sus cosas sin apurarse, me dijo que nunca iba a encontrar a alguien tan bueno como ella, que Sofía la iba a extrañar demasiado y que algunas madres simplemente no eran la figura de apego principal de sus hijos y debían aceptarlo. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé de pie en el pasillo escuchando cómo sus pasos se alejaban hacia el coche. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que he vivido como madre. Sofía lloraba por Diana todos los días, se sentaba junto a la ventana esperando que el coche de ella apareciera en la calle, rechazaba mis abrazos y gritaba el nombre de Diana con una desesperación que me rompía el corazón de maneras que no había imaginado posibles. Mi esposo Patrick hacía lo que podía, pero él también estaba procesando la traición y al mismo tiempo intentando no dejarme ver lo afectado que estaba porque sabía que yo necesitaba ser la que sostuviera todo en ese momento. Pedí 2 meses de trabajo remoto parcial para poder quedarme con Sofía la mayor parte del tiempo. Le leí todos sus libros favoritos, aprendí las canciones que le gustaban, me senté en el suelo durante horas haciendo lo que ella quisiera hacer, y la sostuve incluso cuando ella me empujaba porque sabía que por debajo de ese rechazo había una niña confundida que necesitaba que yo no me rindiera. Hubo noches en que me fui al baño a llorar para que ella no me viera, y luego volví y seguí leyendo el cuento o armando el rompecabezas, una pieza después de la otra. Poco a poco la cosa fue cambiando. Sofía empezó a buscarse para dormirse. Luego empezó a decirme mamá de nuevo, primero en voz baja como si probara cómo sonaba en su boca, y luego con esa naturalidad que tienen los niños cuando algo les parece evidente. El vínculo que Diana había intentado ocupar fue reconstruido más sólido que antes, no porque yo lo forzara sino porque estuve presente sin excusas cada vez que Sofía lo necesitó. 5 meses después de haber despedido a Diana, recibí una llamada de una mujer que se presentó como Amanda Cole. Dijo que quería hacerme algunas preguntas sobre una niñera llamada Diana Calvel, a quien estaba considerando contratar, y que Diana le había dado mi número como referencia. Me quedé en silencio un momento escuchando el llanto de un bebé de fondo antes de decirle a Amanda que lo que tenía que contarle no era para una llamada telefónica y que necesitábamos vernos en persona. Ella dudó, pero yo insistí, y al día siguiente nos encontramos en una cafetería del barrio de Pearl District. Amanda llegó con el bebé, una niña de unos 3 meses y medio, en una de esas mochilas portabebés, con el pelo recogido deprisa y esas ojeras que reconocí de inmediato porque las había tenido yo misma hacía 2 años. Le conté todo desde el principio, con calma y con los vídeos que había guardado en el teléfono porque había tenido la intuición de que algún día los necesitaría, Sofía señalando la puerta y pidiendo a su mamá Diana, Sofía llamándome por mi nombre de pila mientras Diana sonreía al fondo de la imagen. Amanda los vio todos y dijo que entendía por qué yo estaba molesta, pero que tal vez los niños pequeños se confundían con los nombres, que una amiga suya había vivido algo parecido y no había sido nada grave.
Luego me dijo que Diana había sido muy transparente sobre por qué había dejado nuestra familia, y que su versión de los hechos era que yo había tenido dificultades para aceptar que Sofía se había apegado naturalmente a ella. Reconocí las palabras de Diana saliendo de la boca de Amanda y entendí que había llegado antes que yo a reescribir la historia. Cuando Amanda se fue, yo me quedé sentada en la cafetería con el café frío y la sensación de haber fallado en algo importante. Esa noche saqué los documentos de cuando contraté a Diana y encontré la lista de referencias. Había 5 nombres, y el último era el de Amanda, lo cual significaba que Diana la había añadido recientemente y que los otros 4 eran de antes. Llamé al primero y no contestó, llamé al segundo y el número estaba desconectado, llamé al tercero y me respondió un hombre que se presentó como Marcus Webb. Le expliqué quién era y por qué llamaba, y cuando terminé de hablar Marcus estuvo en silencio varios segundos antes de preguntarme con una voz cuidadosa cómo exactamente había afectado Diana a mi familia. Le conté la historia completa y él exhaló largo y pesado. Me dijo que su esposa y él se habían separado 3 años atrás, y que una de las razones había sido que su hijo pequeño empezó a llamar mamá a Diana y a rechazar a su madre, y que pasaron meses yendo a médicos y terapeutas buscando una explicación para algo que ninguno de los especialistas supo nombrar porque estaban mirando al niño cuando el problema venía de afuera. Su esposa cayó en una depresión severa creyendo que era una mala madre, y cuando Diana se fue para otro trabajo y el niño volvió a reconectar con su madre en pocas semanas, ya era tarde para la relación entre ambos. Marcus me dijo que seguía apareciendo en la lista de referencias de Diana porque su exesposa había querido denunciarla en algún momento pero él le pidió que lo dejara pasar, y desde entonces daba referencias neutrales esperando que nadie llamara de verdad. También me dio otro nombre, Laura Inés, y me sugirió con cierta gravedad que si iba a llamarla, lo hiciera con cuidado porque Laura todavía estaba en un proceso difícil. Llamé a Laura la mañana siguiente. Me contestó al cuarto tono y cuando me presenté y le dije de qué llamaba, escuché algo que sonaba como un llanto suave al otro lado de la línea. Laura me preguntó cómo había conseguido su número y yo le dije que Marcus Webb me lo había dado, y entonces lloró con más fuerza y me dijo que había pensado durante años que era la única, que algo estaba mal en ella como madre, que Diana había trabajado con su familia casi 3 años y que para cuando se fue, su hija la miraba como si fuera una extraña. Laura dijo que había gastado miles de dólares en terapia tratando de entender que había hecho mal, y que la terapeuta seguía preguntándole sobre su relación con su propia madre y sobre si se sentía segura en su rol, mientras el verdadero problema estaba ocurriendo frente a sus ojos. Le pregunté si estaría dispuesta a ayudarme a advertir a Amanda, la nueva familia que Diana estaba a punto de empezar a trabajar, y Laura se quedó callada un momento antes de decirme que no podía, que su marido le había pedido que no volviera a hablar del tema porque la veía destruirse cada vez que lo hacía, y que yo debería intentar soltar también porque Diana era como un agujero negro que se tragaba la paz de las personas. Colgué y me quedé sentada en el coche frente al parque pensando en cuántas madres había silenciado Diana a lo largo de 16 años de trabajo, cuántas habían pensado que eran ellas el problema. Fue entonces cuando tomé la decisión de hacer algo diferente. Fue también en ese periodo cuando entré por primera vez al consultorio de la doctora Patricia Walsh, una psicóloga especializada en familia y crianza a la que llegué recomendada por el médico pediatra de Sofía. La doctora Walsh tiene 52 años, habla con una precisión casi quirúrgica y tiene la costumbre de hacer las preguntas que uno no quiere que le hagan. En la segunda sesión me dijo algo que me quedó dando vueltas durante días. Me dijo que las personas como Diana no siempre actúan desde la maldad sino desde una necesidad profunda de ser indispensables, de ser el centro de un mundo pequeño y perfecto, y que eso no las hacía menos peligrosas sino más difíciles de identificar porque su cuidado era genuino al mismo tiempo que era posesivo. Me dijo también que yo necesitaba dejar de preguntarme qué habría podido ver antes y empezar a enfocarme en lo que iba a hacer ahora. Lo que hice ahora fue escribir mi historia y publicarla en 5 grupos de crianza locales usando mi nombre real. Describí lo que Diana había hecho, los patrones que había notado, las señales de advertencia que en retrospectiva eran claras, y la cadena de madres a las que había afectado sin que ninguna lo supiera de las demás. La publicación se compartió cientos de veces en la primera semana y mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de madres que decían gracias, que lo habían vivido tan bien, que habían pensado que estaban locas, que lo que yo describía les daba nombre a algo que no habían podido explicar. 4 días después de publicar, Amanda me llamó llorando.
Me dijo que había empezado a notar cosas pequeñas desde que nos habíamos visto, que Diana redirigía al bebé hacia ella misma cada vez que Amanda volvía del trabajo, que durante los momentos de llanto Diana recogía a la niña y se daba vuelta de espaldas a la puerta para que Amanda no pudiera ver la cara de su bebé. Me dijo que un miércoles por la tarde había escuchado desde el pasillo a Diana susurrándole a la niña, «Aquí está mamá, mamá está aquí», y que en ese momento todo lo que yo le había dicho en la cafetería se reordenó de golpe en su cabeza. Diana fue despedida esa misma semana. 3 semanas después de publicar mi historia llegó un sobre con el membrete de un estudio de abogados. Adentro había una carta que decía que Diana Calvel me demandaba por difamación y daño a su reputación profesional y que debía eliminar todas mis publicaciones y pagar $25,000 en compensación o enfrentarme a un juicio. Le mostré la carta a mi esposo Patrick cuando llegó a casa esa noche y los dos la leímos en silencio varias veces sentados en la mesa de la cocina. Esa misma noche llamé a la doctora Walsh, que me conectó con una colega suya abogada en derecho familiar llamada Janet Reeves. Me reuní con Janet al día siguiente en su oficina del centro, le mostré la carta, le expliqué todo el caso y le mostré los vídeos, los mensajes guardados y las declaraciones de Marcus Webb y Laura Innes. Janet leyó la carta del abogado de Diana, la puso sobre el escritorio y me miró con la calma de alguien que ha visto muchas veces exactamente esto. Me dijo que la verdad era una defensa completa contra la difamación y que yo tenía evidencia documental, testimonial y en vídeo, y que el abogado de Diana probablemente sabía perfectamente que tenían pocas posibilidades en un juicio real y que la carta era principalmente una táctica de intimidación para hacerme borrar la publicación. Janet se ofreció a redactar una respuesta formal explicando por qué la demanda no tenía fundamento, y lo hizo sin cobrarme nada porque, en sus palabras, este tipo de casos le importaban. Pasaron 2 meses y Diana no presentó ninguna demanda real. Lo que sí pasó fue que la historia siguió circulando, nuevas madres contactaron para decirme que habían encontrado mi publicación mientras investigaban a Diana antes de contratarla y habían decidido no hacerlo. Y una mujer de un barrio vecino me avisó que Diana había intentado reportarse en una base de datos de niñeras de la región pero que varias familias ya habían dejado comentarios vinculados a mi publicación que hacían muy difícil que cualquier familia responsable la contratara sin enterarse de lo que había hecho. Rose, mi vecina, me escribió un mensaje poco después de todo esto que decía simplemente, debí haber insistido más cuando te lo dije aquella tarde. Yo le respondí que ella lo había visto y me lo había dicho, y que a veces las cosas necesitan su propio tiempo para volverse visibles del todo. Sofía tiene 3 años y medio ahora y está muy bien. Me llama mamá con esa naturalidad de los niños que no conocen otra palabra para lo que sientes cuando te abrazan, y a veces menciona a la señora que venía antes, con la misma neutralidad con que menciona la lluvia o los autobuses. La niñera que tenemos ahora se llama Grace y tiene 28 años y desde el primer día dejó claro, sin que nadie se lo pidiera explícitamente, que su trabajo era cuidar a Sofía y complementar lo que Patrick y yo hacíamos como padres, no reemplazarlo. Aprendí a confiar en lo que siento cuando algo no cuadra, aunque no pueda explicarlo todavía con palabras precisas. Aprendí que proteger a tu familia a veces significa incomodarte, hablar cuando es más fácil callarse, y seguir ahí cuando la situación más difícil que has vivido como madre te dice que te rindas. El vínculo que alguien intentó ocupar fue reconstruido, y es más mío ahora que antes, no porque nadie me lo haya devuelto sino porque yo fui a buscarlo y no me fui hasta encontrarlo. La moraleja de la historia. Diana cuidó niños 16 años con referencias perfectas hasta que una madre publicó su historia en Internet. A veces la mejor defensa no es un abogado sino un grupo de crianza con buena cobertura de red. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, Traición del Reddit, y activar las notificaciones.